Buen día, jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a retomar la clase que nos quedó por completar. Habíamos iniciado lo que fue la parte de los cuadriláteros. Nos dimos cuenta que en este caso íbamos a tener cuatro lados y el primer caso que íbamos a encontrar es el cuadrado. Habíamos también visto una propiedad en la cual la suma de sus ángulos internos, esos cuatro ángulos, nos tiene que dar 360 grados. También usamos la fórmula para lo que respecta al área y al perímetro. Área era todo el espacio que se encuentra dentro de la figura y perímetro sencillamente era la suma de los lados. En este caso lo resumía como de que para el cuadrado, si se tiene el conocimiento o el valor de un lado, se eleva al cuadrado y ya encontrábamos lo que es el área. Y para el perímetro sencillamente era sumar los cuatro lados, que al momento de hacer la reducción de términos semejantes obteníamos lo que es 4L. Bueno, eso fue lo que trabajamos. Hicimos ejemplos respecto a los cuadrados. Calculamos área, calculamos perímetro y si nos dimos cuenta o recordamos un poco, involucramos lo que fue el teorema de Pitágoras porque se formaba un ángulo de 90 grados. Entonces aquí todavía se siguen enlazando todos los temas que hemos trabajado. Y aquí sencillamente pues con base a la información de la diagonal nos pedían calcular el lado, ¿verdad? ¿Cuánto medía cada lado? Eso fue respecto a cuadrados. Bueno, ahora lo que corresponde son los rectángulos. También habíamos visto un poco de teoría de esto. También tiene cuatro lados, cuatro ángulos. Los cuatro ángulos tienen que formar 360 grados. Si nos damos cuenta, los cuatro ángulos tienen una medida de 90 grados, 90, 90 y 90. Y acá se dividía en dos partes, porque el rectángulo recordemos que no tiene todas sus dimensiones iguales, sino que se va a dividir en dos. Primero la base y la altura. Y habíamos, creo que, si no estoy mal, les había indicado que este lado tenía la misma medida que la base, ¿verdad? Obviamente, son paralelas. Entonces, el valor de acá arriba es el mismo de acá abajo, respecto del lado, ¿verdad? La longitud. Y la altura, o sea, esa h también estaba acá. Y entonces, teníamos la fórmula para calcular el área, que sencillamente era tomar una base, tomar una altura y multiplicarlos. Y eso era el valor de todo lo que se encuentra aquí adentro, que es el área. Luego, está la fórmula de lo que es perímetro y si nos damos cuenta tiene que es 2b más 2h, o sea, sumar las dos bases, este lado más las dos h, ¿verdad? Entonces al final de cuentas teníamos b más h y al hacer la reducción de términos semejantes obtenemos esta pequeña fórmula, ¿sí? Se había hecho también la aclaración de que en algunos libros, en algunos sitios web, dependiendo de dónde lo estén investigando o dónde estén encontrando información, puede que a la base la consideren con diferentes nombres. Puede aparecer como base, longitud o largo. Y la altura puede estar como también ancho y sencillamente puede aparecer con la letra H de height, ¿verdad? De lo que respecta a altura en inglés. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos acá respecto al rectángulo. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Tenemos acá nuestro primer ejemplo, dice. Rectángulos, primero, el perímetro de una alberca rectangular es de 56 metros. Si la longitud de la alberca es de 16 metros, entonces encuentre su ancho. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Siempre hacemos un bosquejo. Desde ahí tenemos que iniciar para comprender mejor el problema y ver qué datos son los que me están dando para que yo lo pueda trabajar de mejor manera. Hago un rectángulo de cualquier dimensión. No me interesa realmente ahorita. Ahora, me están indicando de que tiene una longitud de 16 metros. Vamos a la teoría. La longitud es también la base. Muy bien. Entonces, acá en la parte inferior tenemos lo que son los 16 metros. ¿Sí? Estos 16 metros que me está dando el problema. Muy bien. Sabemos que esta línea o este lado, su longitud es de 16 metros. ¿Cuánto mide el lado que está aquí arriba? También mide 16 metros. ¿Sí? ¿Es necesario escribirlo? Pues no. Realmente ya tenemos que la base es de 16. Muy bien. Luego nos dan otro dato, que el perímetro, dice acá, perímetro de una alberca rectangular es de 56 metros. Nos vamos a la fórmula. Sabemos que el perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces aquí vamos a colocar la fórmula para que nos demos cuenta de cómo es que las vamos a relacionar. El perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Esa es la fórmula que ya tenemos en la teoría. Ahora, la información del problema dice que la alberca tiene un perímetro de 56 metros. Entonces,
Ya no coloco P, sino que coloco 56, ¿verdad? Esos 56 metros representan el perímetro que me lo está dando el problema. Luego va 2 multiplicado por la base. Tenemos 2 y la base en este caso es 16, que fue el otro dato que nos dio el problema. Más 2 veces la altura. Esos son los datos que tenemos ahorita. Y si nos damos cuenta, esta H, vamos otra vez a la teoría, la H es el ancho y la altura. Entonces, si yo encuentro H, significa que ya encontré ese ancho que me están preguntando. ¿Verdad? Al encontrar la altura, encuentro ese ancho. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Una simple ecuación, ¿verdad? Entonces, tenemos acá primero, vamos a escribir que 56 es igual a 16 por 2, en este caso es 32, más 2 veces la altura. Ahí estamos. Ya hicimos esa multiplicación. Ahora ese 32 que está del lado derecho de la ecuación lo vamos a quitar de ese lado y lo vamos a trasladar hacia el otro lado con su operación inversa, que sería una resta. Entonces aquí tendríamos que es 56 menos 32. Y esto es igual a 2 veces la altura o el ancho. ¿Verdad? Que nos dimos cuenta que es lo mismo. Entonces hacemos esa pequeña resta. Me queda que esto es 56 menos 32 es igual a 24. Voy a colocar acá entonces 24. Esto es igual a 2 veces la altura. Nos hace falta despejar esa altura, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí abajo. Entonces tenemos que 24 dividido 2. Esto es igual a la altura. A 24 lo dividimos dentro de 2 y esto nos da que es 12. ¿12 qué? 12 metros, tal como lo indica el problema. Entonces, ¿cuánto mide el ancho? Vamos a responderlo de acá. El ancho, vamos a colocarlo acá. El ancho tiene una medida de 12 metros. Esa sería entonces nuestra respuesta. Le vamos a colocar con otro color para identificarla, ¿verdad? Con eso entonces solucionamos ese primer ejemplo. Veamos el segundo. Dice, calcular el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro es de 66 y el ancho es 3 centímetros menor que el largo. Ya nos están dando algunos datos, ¿verdad? Que debemos de analizar de mejor manera. Primero, que vamos a iniciar haciendo un bosquejo. Dibujamos nuestro rectángulo, porque eso es lo que están hablando acá, un rectángulo. Dice que el perímetro es de 66 centímetros. Ese dato todavía no lo voy a utilizar, pero me dicen que el ancho, o sea, esta parte de acá, o la altura, es 3 centímetros menor que el largo. O sea que tomo este valor, le resto 3 y encontré esa altura. Y no nos dan más información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A todo lo que se encuentra a todo este lado, desde este punto hacia este punto, le vamos a poner un nombre. Comúnmente se utiliza las literales X, Y, Z. Le vamos a poner un nombre, X. Todo lo que es ese largo, ¿verdad? O toda esa base. Y nos dicen que el ancho es 3 centímetros menor que el largo. Entonces, lo que mide este lado, esto que está acá, dice que es 3 centímetros menor que el largo. O sea que a X le voy a restar 3. Ya está, en todo en términos de X. Dicen que el ancho es 3 centímetros más pequeño que el largo. ¿Cómo sea? ¿Cuánto mide el largo? X. ¿Cuánto mide el ancho? X menos 3. Eso es todo. Trasladar la información que nos están dando. Muy bien. Ya tenemos cierta parte del problema. Ahora utilicemos este otro dato. Nos están relacionando el perímetro. Usemos esa fórmula nuevamente. Sabemos nosotros que el perímetro, lo vuelvo a escribir, es 2 veces la base más 2 veces la altura. Muy bien. Comencemos a hacer una sustitución. En este caso, no le estoy llamando como B a la base, sino que el nombre que le estoy asignando es X. Entonces, primera sustitución. Me dicen que el perímetro, que es la P,
mide 66. Esa es la primera sustitución que voy a hacer. Luego coloco 2 multiplicado por la base. La base, ¿cuánto mide? No lo sé, pero yo le acabo de asignar un valor que desconozco. En este caso, X. Más. ¿Cuánto mide? Ahora, antes de eso, 2, ¿verdad? Está multiplicando la altura. Ahora, ¿cuánto mide la altura? Acá tenemos que está en términos de X. Tenemos que es X menos 3, ¿verdad? Porque era largo, restándole 3 centímetros. Y ya está. Ya tenemos entonces la sustitución de los datos. Si se dan cuenta, nuevamente nos queda una ecuación de primer grado porque todo queda con literal X. Entonces vamos a simplificar. Tenemos acá entonces 66 es igual a 2. Bueno, primero ley de signos. Más por más me va a dar más. Luego coeficientes. 2 por 1 me va a dar 2. La literal no hay con quién operarlo. Se queda como X. Más. Voy a escribir abajo para tener mayor espacio. Más. Ahora, este 2 está multiplicando todo lo del paréntesis. Nuevamente. Ley de signos. Más por más me va a dar más. Ya está. 2 por 1 me va a dar 2. Y la X no hay con quién operar. Luego. Más por menos me va a dar menos. 2 por 3 me va a dar lo que es 6. Ya está. Ya hicimos esa multiplicación. Lo distribuimos dentro de lo que está con el paréntesis, ¿verdad? Seguimos simplificando. Entonces, tenemos que 66. Vamos a dejar todas las incógnitas, todo lo que tenga la literal X de un solo lado y lo que no tiene lo trasladamos al otro lado de la ecuación. Sencillamente lo que estamos buscando es despejar X. Entonces, tengo ese 66, ahí se queda. Si nos damos cuenta, tengo este menos 6 que no tiene una literal, lo paso hacia el otro lado de la ecuación con su operación inversa. Se está restando, entonces pasaría hacia el otro lado como una suma. ¿Sí? Esto es igual a, hacemos reducción de términos semejantes. Tiene la misma literal y misma exponente. 2 más 2, 4x. Muy bien, y acá sí lo hemos terminado de simplificar. Entonces 66 más 6 me va a lo que es 72 y esto es igual a 4x. Ahora, todavía no he despejado x. Tenemos que quitar esa multiplicación del 4, ¿verdad? Trasladarla hacia el otro lado de la ecuación. Entonces me quedaría que x es igual a 72 dividido 4. Ahí estamos. Hacemos esa división. A 72 lo dividimos dentro de 4 y nos da lo que es 18. ¿18 qué? Veamos la dimensional. Están utilizando acá centímetros y centímetros. Entonces acá sabemos que esto es centímetros también. ¿Terminamos el problema? No, no hemos encontrado nada todavía. ¿Sí? Porque lo que nos están preguntando es el área. ¿Sí? El área es lo que nos están preguntando. Y aquí simplemente usamos el perímetro, el dato del perímetro y esta relación que estamos creando acá solo para obtener el valor de X. ¿Y quién es X en este caso? Bueno, X representa el largo del rectángulo. Entonces, ahora que ya tenemos este dato, sabemos que X vale 18. Ese es el largo, esa es la base de este rectángulo, 18 centímetros. ¿Sí? Esa es la base. ¿Y cuánto mide la altura o cuánto mide el ancho? Bueno, dice que esto es X menos 3. ¿Cuánto vale X? 18. A 18 le resto 3, 15. Significa que la altura mide 15 centímetros o su ancho. Ya está. Todo eso lo hicimos simplemente para encontrar las dimensiones de ese rectángulo. Pero ¿qué es lo que nos están pidiendo? El área. ¿Y cuál es la fórmula del área? Bueno, recapitulemos nuevamente. El área simplemente es multiplicar la base por la altura. Entonces aquí vamos a colocar la fórmula para que no se nos olvide. El área es base multiplicada por altura. Sustituyamos datos. Vamos a colocar entonces que el área es igual a la base. ¿Cuánto mide la base? Ahora ya sabemos que mide 18 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? Mide 15 centímetros. Vamos a hacer esa multiplicación entonces. Tenemos a 18 y lo multiplicamos por 15. Nos indica entonces que el área es de 270 centímetros y como es área, centímetros cuadrados. Esa sería entonces la solución de nuestro problema. Vamos a colocarlo aquí. El área del rectángulo
es de 270 centímetros cuadrados. Que no se nos olvide que el perímetro es lineal, mientras que el área es al cuadrado. Entonces, con eso tenemos, vamos a convertirlo a una ecuación para que aparezca de mejor forma. Centímetros cuadrados. Ahí estamos. Entonces, con eso ya encontramos la solución del segundo ejemplo, ¿verdad? Cambiémosle el color para identificar cuál es la respuesta. Vamos a nuestro tercer ejemplo. Dice, se sabe que la diagonal principal de un rectángulo mide 50 centímetros y su base mide 40 centímetros. Calcular el área y perímetro del rectángulo. Bueno, nuevamente, estamos hablando de un rectángulo. Empezamos por lo que es nuestro bosquejo, nuestro dibujo que nos va a ayudar a plantear los datos que nos están dando. Entonces, ahí tengo mi rectángulo. Luego dice, se sabe que la diagonal principal, muy bien, entonces tengo que venir y dibujar esa diagonal porque me están dando el dato de esa diagonal que atraviesa al rectángulo. Están indicando, vamos a arreglarlo esto un poquito para acá, ahí está. Están indicando que esa diagonal mide 50 centímetros. Vamos a colocar aquí, la longitud de esa línea que atraviesa el rectángulo es de 50 centímetros. Ahí está, ya utilicé ese dato. Y dice que su base mide 40 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide esta base de este rectángulo en especial? Bueno, nos están indicando que mide 40 centímetros. Todo está dado en las mismas dimensionales. No hay ningún problema. Centímetros y centímetros. Ahí está. Tenemos que son 40 centímetros. Nos dice, calcular el área y perímetro. Nos preguntan dos cosas. Tanto el área como el perímetro del rectángulo con los datos que ya nos dieron. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, nuevamente, ya tengo el valor de la base. Bueno, vamos a escribir primero las fórmulas para que nos demos cuenta de qué es lo que vamos a buscar. Recordemos que el perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Esa es la fórmula del perímetro. Y necesitamos también la fórmula del área. El área sencillamente es multiplicar la base por la altura o el largo por el ancho, ¿verdad? Entonces, necesito conocer tanto la base como la altura para calcular perímetro y área. Tengo el dato de la base, vamos a dar cuenta acá, que sí lo tenemos, ya no les doy problema, son los 40 centímetros. Ahí está, o sea que sí tengo el dato de la base. Tengo el dato de la altura, ese es el que desconocemos, ¿sí? Ese valor todavía no lo tenemos, no sabemos cuánto mide. Pero me están dando el valor de la diagonal. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplemente voy a extraer esa parte del rectángulo. Voy a hacer un poco más pequeño acá. Vamos a hacer una línea que va a atravesarlo. Tenemos esto que está acá. Es nuevamente el dibujo, solo que estoy extrayendo lo que me interesa. En este caso, vamos a dejarlo bien para que pueda comprenderse. Entonces, vamos a borrar todo lo que no me interesa en este momento. Esta parte del rectángulo, pues no me va a servir porque no tengo, bueno, realmente no la voy a utilizar para lo que vamos a realizar. Ahí está. Me quedo con la mitad. ¿Y qué podemos observar ahorita? Aquí tengo un ángulo de 90 grados porque es un rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo es sencillamente la mitad de un rectángulo. Tengo mi ángulo de 90 grados. Tengo el valor de acá que son 50 centímetros. Tengo el valor de este lado que son 40 centímetros. Nos damos cuenta que estamos formando ahí un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pues aquí vamos a dejar nuestra variable h. Bueno, apliquemos el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo, 90 grados, tengo una hipotenusa y tengo dos catetos. Entonces, acá vamos a colocar. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos la altura elevada al cuadrado más 40 elevado al cuadrado, que es el otro cateto, tiene que ser igual a 50 elevado al cuadrado. Este teorema de Pitágoras. La suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado.
¿Qué hacemos ahorita? Sencillamente resolver la ecuación. Si nos damos cuenta, la única incógnita ahí es la h, es el valor que desconocemos, y todo lo demás lo podemos calcular, ¿no? Entonces, vamos a dejar acá que la altura elevada al cuadrado más, estamos usando nuestra calculadora, tenemos que 40 elevado al cuadrado es 1600. Muy bien, ahí estamos, 1600. Esto es igual a 50 elevado al cuadrado. Me da 2500. 2500. Muy bien. Despejemos entonces esa literal h. La altura elevada al cuadrado es igual a 2500 menos esos 1600. Entonces, tenemos que la altura elevada al cuadrado es igual a, hacemos esa operación, a 2500 le restamos 1600 y nos da que es 900, ¿verdad? Aquí lo colocamos. Nos hace falta todavía despejar un poco más lo que es la altura. Tenemos una potencia o un exponente elevado a la 2, una potencia cuadrada. ¿Qué operación inversa puedo aplicar para quitar esa potencia cuadrada? Sencillamente aplicar una raíz. ¿Y qué raíz voy a aplicar? Raíz cuadrada. La altura me queda, esto es igual, vamos a descartar la solución negativa, solo nos interesa la solución positiva, y nos queda que la altura es igual a la raíz cuadrada de 900. Veamos si tenemos un valor exacto para ello. Pues colocamos la raíz cuadrada de 900 y nos da que es 30. Aquí, 30. Ya sabemos cuánto mide la altura, y esto mide 30. ¿30 qué? 30 centímetros. Ahora ya podemos hacer uso de las fórmulas de perímetro y de área, porque solo necesito la base y la altura. La base es 40 y la altura es 30. Entonces, vamos a seguir moviendo esto hacia acá, ya que no tengo mucho espacio. Voy a colocar de esta forma. Colocamos que nos preguntan primero el área. El área es igual a base por altura. ¿Cuánto mide la base? 40. ¿Cuánto mide la altura? 30. Esto es igual a 40 por 30. Vamos a colocar acá. Va a dar 1200. Entonces aquí colocamos 1200. 1200 ¿qué? Centímetros cuadrados. El área siempre debe quedar en unidades cuadradas. Y para el perímetro, bueno, el perímetro es igual a 2 veces la base, 2 multiplicado por la base, que es 40, más la altura, 2 por la altura, que en este caso es 30. Bien. Aquí podemos colocar que esto es igual a 2 por 4 me daría 80, más 2 por 3 me daría 6, sería 60. Entonces aquí tenemos 50, serían 140. En este caso colocamos las dimensionales, centímetros lineales, y entonces ahí tenemos la solución, ¿verdad? De lo que nos están preguntando. Lo voy a escribir por acá abajo, a ver si tenemos un poco de espacio. Voy a colocar respuesta, y lo voy a mover un poco hacia abajo. El área mide, o el área es igual a 30, a 1200, perdón, 1200 centímetros cuadrados. Y el perímetro mide 140 centímetros. Y ya está. Indicamos con otro color. Y hemos terminado entonces lo que es nuestro tercer
ejemplo, ¿sí? Ya con esto podemos hacer uso o podemos resolver lo que quedó pendiente de la tarea. Ya habíamos hecho los primeros 3 respecto a cuadrados. Ahora nos quedan estos 4 problemas para lo que son rectángulos.